desde hace más de 3.500 años para estarlo estudiando. Y es un ciclo anual, cada semana van estudiando, y cuando llega el fin del año, de acuerdo al calendario hebreo, termina el estudio de la Torá y celebran, no porque han terminado, sino porque tienen la dicha de volver a empezar este estudio. Ahora, este momento fue escogido por el Dios eterno para que Jesús fuese a esta sinagoga. Está en un lugar donde el que tiene la oportunidad de enseñar se sienta. Y a Jesús le dieron la oportunidad de enseñar en esa sinagoga y le pasan el rollo del profeta Isaías. Y Jesús lo lee. Y lee de la siguiente manera: dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Quién? El Espíritu del Señor, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gloria a Dios. El Señor Jesús supo que el Padre de antemano había preparado este momento para que él dijese: esta es la misión que yo vine a cumplir acá. ¿Y cómo entendemos esto? Cuando en los versículos que siguen dice que enrollando el rollo que le correspondió, le dice a los demás: esta palabra se ha cumplido hoy delante de ustedes. Y vino la crítica y la murmuración, porque ellos no querían ser engañados. Muchos habían creído que este era el Mesías, pero al final todas las señales no se cumplían en él. Cuando estudiamos un poco la historia nos damos cuenta que, ejemplo, en Salomón creían al principio de su reinado que él era el Mesías, pero hizo falta una sola señal. Echaba fuera demonios, pero estaban esperando, y les hablo historia del pueblo de Israel. Usted puede investigar, tiene allí a su acceso, a su alcance en internet. Ellos estaban esperando una última señal que se cumpliera en la vida de Salomón como hijo de David, el que había heredado el trono. Había heredado el trono ¿de quién? Del rey David, sobre el cual se había dicho que un descendiente de él iba a ocupar por siempre el trono. Y él estaba a la expectativa más cuando era un descendiente directo. Comenzaron a ver señales, sabiduría, temor de lo alto. Cuando el rey justo gobierna, el pueblo prospera. Comenzaron a ver muchas cosas que decían: oye, esta también, esta también, esta también. Cuando comenzaron a observar que tenía también autoridad en lo espiritual y reprendía a los demonios, había una sola clase de demonios que dice la historia que estaban esperando que él reprendiera y echase fuera para decir: este es el Mesías, y a la final no lo hizo. Y la clase de demonios que estaban esperando que reprendiera y echara fuera y mostrara la autoridad del Altísimo sobre estos eran los espíritus ciegos, sordos y mudos. Y entendemos que el Señor Jesús, después de esto en su ministerio, sanó al ciego, y hubo una ocasión en que a un espíritu sordo y mudo lo echó fuera. En este momento les era muy difícil ver las señales. ¿Por qué? Porque estaba empezando su ministerio. Pero él fue claro, y quiero que nos enfoquemos en esta mañana, de acuerdo al tema, en lo que es libertad de la cautividad. Libertad de la cautividad. Y reflexionaba en esta porción, dice: a pregonar libertad a los cautivos. Y yo digo, ¿por qué hay que pregonar? Pregonar es hacer pregón, es dar un mensaje. Pregonar libertad a los cautivos. Yo digo, ¿acaso el que está preso no sabe que necesita libertad? ¿Por qué tiene que decirle hay libertad para ti? Y comencé a hacerme preguntas dentro de mí. Ya no es obvio que está preso, porque hay que decirle que hay libertad para él. Y después más abajo dice: a poner en libertad a los oprimidos. Y sigue hablando de libertad. Hoy nos encontramos ante esta porción de la Escritura que fue leída ya en esa sinagoga, y que al igual que impactó a ellos, nos impacta a nosotros. ¿Por qué? Porque hay una
Dijo Isaías, y el principado sobre su hombro. ¿Qué es el principado? Es como una condecoración, como una medalla, como esas cintas que colocan, como esas cosas que de manera visible uno las ve y dice, este pertenece a, y tiene un rango tal. Eso es el principado sobre su hombro. Y el Señor Jesús está en ese momento dejando ver parte de lo que el Dios eterno dejó que reposara sobre él. Y ante la posibilidad de que alguien los engañara, ellos no creían a la primera. Es más, a los discípulos, a los más cercanos, también les costó creer. ¿Por qué? Porque es tremendo. ¿Cuántos años llevaban esperando? La cautividad más grande, en el contexto de esto investigando, la cautividad más grande que vivieron fue aquellos 400 años de ser esclavos de Egipto. Y a mí me impresiona que cuando accesaba a la información, que se estima que un porcentaje que no llegaba al 10% de los descendientes del pueblo de Israel que estaban cautivos en Egipto, no llegaba al 10% a los que cuando Moisés les pregonó libertad, siguieron a Moisés. Esta información me impactó mucho, que más de un 90% prefirió seguir siendo esclavos de los egipcios, que muy pocos a los que Moisés le pregonó libertad creyeron en ese mensaje y lo siguieron. Entonces a mí me confronta. ¿Por qué? Porque es que hoy en nuestro corazón, en nuestra vida, nosotros tenemos que reconocer que hay áreas de cautividad, hay áreas donde nos hemos acostumbrado tanto a esa cautividad que creemos que somos libres y nos parecemos a aquel porcentaje que prefirió, aquel alto porcentaje de hebreos que prefirieron seguir la cautividad de los egipcios que ir detrás del mensaje de libertad que a través de Moisés, el Dios eterno, les envió. Esto me impresionó. Jesús vino a proclamar libertad, pero ¿qué significa esto en el contexto de nuestras vidas modernas? Donde, ejemplo, decimos, ¿es que usted me va a mi cara de esclavo? Cachifa suya, sirviente suyo, creerá que soy. Y nuestras vidas giran alrededor de la supuesta verdad o realidad de que somos libres. Es mi vida y con ella yo tengo libertad de hacer como quiera. Pero mi pregunta es, en los tiempos bíblicos en que Isaías, de parte del Espíritu del Señor, proclamó esto, ¿estaban cautivos? Sí, había una cautividad evidente. Habían sido deportados, habían sido llevados fuera de su tierra, puestos como esclavos, como sirvientes, expuestos a oficios, a tareas de migrantes propias de un esclavo. Estaba claro a simple vista de que estaban cautivos. Pero ¿qué en nuestra vida moderna? ¿Qué significa esto? Oye, ¿tenemos o no tenemos libertad? ¿Vivimos en una libertad física? Sí, tenemos cierta libertad física. Pero ¿será que más allá de esa libertad física, que la mayoría gozamos de ella, será que hay otra libertad que Dios quiere que hoy tomemos conciencia de ella? ¿Será que Dios quiere hoy como que abrir nuestros ojos, como dice la Escritura, quitar la venda, hacer que las escamas caigan y que veamos claramente que hay otras áreas, aparte de lo físico, en la que es evidente, aun cuando no nos demos cuenta, es evidente para Él que necesitamos libertad? ¿Cómo saber? Es la pregunta. ¿Cómo saber que somos cautivos en el? Tenemos que aprender a identificar las cautividades
cautividades de esta vida moderna. Tenemos que aprender a permitir que el Señor nos muestre en qué áreas. Ejemplo, ¿será que en el área mental, en lo mental, en los argumentos que tenemos acá en nuestra cabeza, producto de una herencia generacional, será que tenemos áreas en que somos cautivos? Si hablamos con un fundamento científico, estoy leyendo un libro y ese libro habla de la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Es la ciencia, escuche, es una ciencia, no es una teoría. Una ciencia es que ya a través de estudios hay evidencia que lo que propone es real. La epigenética enseña que no solamente en la carga cromosómica se heredan las características fisiológicas del ser humano, sino también se heredan de generaciones atrás patrones de conducta, esquemas de pensamiento, formas en que se ve la vida, formas en que reaccionamos a la vida. Me impresiona que en este libro una de las muestras que toman es un universo de judíos descendientes de los que murieron en el holocausto, y muestran cómo ellos, siendo nietos, tataranietos de los que murieron allá, hay cosas muy dentro de ellos que reflejan una predisposición a algo que ellos nunca han visto ni han vivido, y ojalá Dios no viva. Ejemplo, personas que escuchaban una explosión a lo lejos y de una vez se acurrucaban, se ponían así, y no había ninguna razón, tal vez para asustarse así, pero para tomar una posición así acurrucada, una posición de oye, ¿cómo me salvo de algo que viene? No debería haber ninguna razón, humanamente hablando, en la lógica humana, para que ellos tomasen estas reacciones. ¿Con qué lo conectan? Con que aquellos que murieron durante el holocausto sufrieron los bombardeos, y ellos, hasta el último momento que pudieron preservar su vida, tuvieron que aprender cómo mantenerse a salvo en medio del fuego de la batalla. ¿Hasta qué punto hay cosas acá en mi cabeza de las cuales soy esclavo, de las cuales soy cautivo, solo porque la generación de mis padres fueron cautivos, solo porque la generación de mis abuelos fueron cautivos? Hoy Dios quiere que aprendamos a identificar las cautividades modernas de las que hoy Jesús, el Mesías, que no murió, sino que entregó su vida y la volvió a tomar, para nosotros, cuando recitamos esta porción de la palabra, nos está diciendo: el Espíritu del Señor sigue sobre mí, dice Jesús el Mesías, y sigo proclamando libertad. Tienes que entender, pregono que tú necesitas ser libre en un área. Yo vengo a anunciarte, sinónimo de pregonar. Hoy quiero anunciarte, no te pregunto, te estoy diciendo, te estoy informando, estoy ayudándote a que tomes conciencia de que hay un área de tu vida donde yo tengo una libertad que tú necesitas. Usted no me va a gobernar. En otro tiempo, cuando esta ciencia no había demostrado estas cosas, uno veía al bebecito acurrucado allí durmiendo en la cunita, en el Moisés, en la canastita, y uno decía: pero ¿por qué frunce la cara como el abuelo? Mire, tan pequeñito que está, no sabe ni hablar, no ha soltado el pecho de la mamá, y mire cómo pelea igual que la abuela. Patrones de conducta, formas de reaccionar. Un bebé se entiende que con lo único, escúcheme bien, que conscientemente nace es con lo que le dice cómo
consciente, con lo único que se nace aprendido es con eso, en lo consciente. Ahora, en el subconsciente y en el inconsciente, ahí es donde necesitamos que Dios nos ayude a identificar en qué áreas somos perdidos. Filipenses capítulo 4, versículo 8 declara: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y esto nos desafía a nosotros a tomar conciencia de en qué ocupamos nuestros pensamientos. Porque comencemos a ver los opuestos de cada una de las áreas en que Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Filipo, exhorta a que tomen conciencia de en qué están ocupando sus pensamientos. Entonces yo me preguntaría, dice: por lo tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, ¿en cuántas cosas que no son verdaderas ocupamos nuestra mente? Quiero poner a todos, pero de manera especial a los más jóvenes. Quiero ponerlos o ayudarles a que tomen conciencia de lo que los influencers están llevando a que tú ocupes tu mente. Y quiero esto fundamentarlo sobre dos videos que vi de dos creadores de contenidos, una mujer joven y un hombre ya con cierta edad, y desafiaba. Por ejemplo, la mujer decía: yo no tengo cuenta bancaria llena de miles de dólares, no tengo un reloj de supermarca, no me la vivo todo el tiempo feliz y contenta porque yo tengo todo en mi vida realizado, no ven mi cara maquillada porque es que hay días que no me provoca ni siquiera maquillarme, hay días que no me provoca ni siquiera cepillarme la boca. Y cada vez más son los que están creando contenidos para que entendamos que hay muchos creando contenido que llevan a que ocupemos nuestra mente en cosas que no son verdaderas. Amén. Y aquí hay un refrán que viene en mi mente: cosas que son solo ilusión. Y dice el refrán: el que vive de ilusiones muere de desengaño. Quiero contextualizarlo con Filipenses 4:8 cuando dice: entonces, el que se lo vive pensando en cosas ilusas, en cosas que son ilusión, en algún momento, cuando conozca la verdad, va a sentirse engañado. ¿Y qué si pasó años, tal vez los mejores años de su vida, ocupando su mente en cosas que no son verdaderas? Pero busquemos otra área. Dice aquí: en todo lo honesto. Veía ayer 2, 3, 4 videos de jóvenes en México que comienzan a crear contenido, comienzan a tener una gran cantidad de seguidores y al rato están yéndose detrás de cosas que socialmente ya son condenadas y reprobadas, solo socialmente. Hubo un joven que hizo solamente porque lo grabaron en una fiesta, que se emborrachó de una manera que fue el espectáculo de la fiesta. Y después entonces comenzaron a buscarlo solamente para que se emborracharan las fiestas. Y con eso ganó miles de seguidores. Y después un día, ocupando su mente en lo honesto, en lo no honesto, en lo deshonesto, se le ocurre en medio del estado de ebriedad en que se encontraba desafiar a un jefe de cárteles. ¿Qué sucedió luego? En una transmisión en vivo llegaron dos, desenvainaron armas y lo mataron allí por ocupar su mente en lo que no es honesto. Ahora hablemos de justicia. Hay personas que ocupan su mente en lo injusto. ¿De qué manera? Buscando siempre el beneficio para ellos sin importar que los demás no sean beneficiados. No buscan el equilibrio, no buscan la justicia, lo recto. Aquí en Venezuela decimos: tienen mentalidad de embudo.
el embudo tiene la parte amplia, la parte grande, esa parte para mí, y que a los demás le quede lo chico, lo pequeño del embudo. Entonces preguntémonos, ¿en qué estamos ocupando nuestra mente? Uno de los grandes males de la sociedad actual es ansiedad, depresión, delirio, pánico. Y todo esto se deriva de en qué están ocupando su mente. Hay personas que no aprenden a estar contentas con lo que tienen. Quieren más, y entonces cuando se ven a ver, desarrollan ansiedad. ¿Cómo hago para tenerlo? Y se desesperan. Hay otras que están creyendo que los males siempre le van a alcanzar, y cuando ven están bajo el síndrome del pánico severo. ¿Todo por qué? Porque han ocupado su mente en lo que no deben. Áreas de cautividad. Cuando se levanta la ansiedad, cuando se levantan los trastornos obsesivos compulsivos, llámese TOC, ocupan su mente tanto en algo que se vuelve un trastorno. ¿Por qué? Porque se obsesiona con y se vuelve compulsivo, se desespera, lo quiero, lo busco, hago lo que sea por tenerlo. Se convierten en edificios muy grandes, en fortalezas en su mente, en su corazón. ¿Cómo nos proclama libertad Jesús hoy en día? La segunda carta a los Corintios, el capítulo 10, versículo 5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En esta mañana Dios está proclamando libertad ante la cautividad mental que muchos están viviendo. Hoy está proclamando libertad. ¿Por qué? Porque muchos están viviéndola y creen que esa es su realidad, que eso es su normal, que está bien vivir así, que nacieron para vivir de esa manera y morir así. Y hoy el Espíritu del Señor viene a proclamar libertad, a pregonar libertad. Amén. Gloria a Dios. Hay cautividad en el área emocional también. Hay heridas del pasado que aún duelen. ¿Sabes? La vida es como un papel en blanco sobre el cual se está escribiendo acerca de ti. Estás escribiendo acerca de ti. El pasado no lo vas a poder cambiar, pero sí puedes tomar tú la decisión de con qué actitud, con qué intención y qué motivación sale de ti cuando leas esas páginas de tu pasado. ¿Enfrentaste alguna situación traumática en tu vida? ¿Algo que te dolió, que te hirió, que te hizo un daño real? Eso no lo vas a poder cambiar. Nadie va a poder negar que eso es verdad, porque es un hecho real que tú viviste. Pero la pregunta acá es: cuando tú rememoras, cuando recuerdas eso que viviste, ¿de qué manera lees lo que fue escrito en tu historia? Lo que se escribió de ti en esa historia y lo que tú escribiste en ese momento que enfrentaste. ¿De qué manera lo lees? Lo lees y se percibe el dolor como si lo estuviese viviendo cuando fue hace tantos días, hace tantas semanas, hace tantos meses, tal vez hace tantos años, o tal vez hace tantas décadas. Cuando vas y echas atrás las páginas de ese libro y vas a leer, es como que lo revives, lo resientes, y el resentirlo luego se transforma en rencor que carcome tu alma. Tú tienes hoy, ante lo que Dios está proclamando, que tiene para ti libertad en el área emocional, tienes tú la opción de qué emociones experimentas cuando lees esa página de tu pasado. Y quiero darte un dato. Está comprobado científicamente
emociones, con toda la química interna que es necesario para que experimentes alegría, para que experimentes tristeza, para que experimentes un profundo dolor, para que experimentes enojo, rabia. El efecto de todo lo químico que dentro se tiene que producir dentro tuyo para que tú experimentes eso dura solo 30 segundos. Si tú enfocas tus pensamientos en lo justo, es justo para ti. ¿Qué ejemplo? Ante algo que te produce rabia, enojo, es justo para ti que tú te permitas lo justo de la rabia, 30 segundos. Después de los 30 segundos, tú debes trabajar de la mano con el Espíritu Santo que te da el dominio propio para gestionar tus emociones y decirle: enojo, molestia, rabia, o como lo quieras llamar, ya tuviste tus 30 segundos. Ábrele paso a la serenidad, ábrele paso a la paz, ábrele paso a la tranquilidad. Porque si duras en mí más de 30 segundos, la ciencia ya ha dicho que me puedes producir gastritis, que puedes llevar incluso a que sufra un ataque del corazón. Y yo amo la vida que Dios me ha dado y quiero vivirla bien. Dice Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Escuche esto, es imperativo. ¿Cómo es? Se te está dando una instrucción, una orden, y dice: quítense de vosotros. Colócalo personal, te lo están diciendo a ti. Quítate, ¿qué cosa? Quítese de vosotros toda amargura. Quítate esa amargura que por años habías decidido darle más de esos 30 segundos que era justo que tú experimentases esa amargura. Hoy el Espíritu de Dios está proclamando libertad sobre tu vida en esa área. Hoy el que dio su vida a la cruz del Calvario para pagar lo que era justo, necesario pagar para que tú hoy recibas libertad, te está diciendo: yo pagué para que tú seas libre. Vengo a decirte: es justo para ti que seas libre de la amargura. Es justo para ti que seas libre del enojo. Es justo para ti que seas libre de la ira. Es justo para ti que seas libre de la gritería. Es justo para ti que seas libre de la maledicencia y de la malicia. Tengo para ti esa libertad. Hoy te doy la oportunidad de que tomes la libertad que yo pagué para que gratuitamente tú la recibas. ¿Recuerdan aquella anécdota que se convirtió en una herramienta de enseñanza de la niña que tiene 6 años y desde que era bebé tiene una muñequita de trapo que se la regalaron, y siendo bebé estaba allí en el Moisés, en la canastita, después estuvo en la cuna al lado de ella, cuando entonces se le ocurrió ponerse no solo a chupar su dedo, sino que como Gabriela chupaba la mantita, esta niña lo que hizo fue agarrar la mano de la muñequita y a chupar la mano de la muñequita. Ya con 7 años su familia decide regalarle una muñeca bonita, nueva. No está con la evidencia de los 7 años de haber sido usada por un bebé. No tiene su mano desgastada por la succión. No huele a lo que huele la saliva que durante tanto tiempo ha estado impregnada en esa manito que una muñequita muy bonita, llora, le dan teteo. ¿Qué no le hace? Y ya con 7 años puede usarla y disfrutar de esta nueva muñeca. Y se la dan, si la niña se alegra de la muñeca, la toma. Pero al rato los familiares se dan cuenta que la muñeca no va a estar por aquí tirada. Y van a buscar a la niña, a ver dónde está para darle la muñeca. Y está con la muñeca vieja chupándole la mano. ¿Por qué sucede eso?
persona que te llena de la ira? ¿Una persona iracunda? Tenemos acá a la pastora Mayra, que ella es dominicana. Acá hay una palabra, hundido. Sí, significa lo mismo, untado. Ya te has acostumbrado a ser una persona iracunda, es decir, hundida de ira. Pues cuando uno está hundido de algo, uno puede ir y lavarse, bañarse. Y eso, de lo que estaba hundido, de lo que estaba impregnado, cae. Hoy el Señor te está dando la oportunidad de que no importa de qué estabas hundido, untado, embarrado, cubierto, en qué te habías estado tal vez revolcando y hasta lo disfrutabas en el lodo de la ira, de la gritería, de la maledicencia. Él te dice: tienes tú la oportunidad, y te insta, te dice: antes ser benignos unos con otros. ¿Qué es ser benigno? Ser benigno es que lo primero que hay, que lo primero que quiere brotar de ti ante alguien o ante algo es algo bueno. Esto va en contra de la cultura cuando dicen primero piensa mal y después piensa. Primero pensar mal es lo contrario a ser benigno. Ser benigno implica que ante cualquier cosa que tú debes afrontar en la vida, ante cualquier persona con la que tienes tú que confrontar algo, lo primero que viene a tu mente es algo bueno. Y el Señor te dice: antes bien ser. Te dice: pilas, tú tienes que ser, primero que nada y antes de todo, tú tienes que ser una persona benigna. Tú tienes que trabajar, tienes que crear el hábito, tienes que desarrollar la disciplina, tienes que acostumbrarte que ante las cosas que afrontes en la vida, ante las circunstancias que tengas que ser confrontado, que debas confrontar, tú tienes que trabajar disciplinadamente en que lo primero que venga a tu mente, lo primero que venga a tu corazón sea algo bueno. Tienen que aprender a ser misericordiosos. Comienza a describir antes bien ser benignos. Y yo creo que todo lo demás va describiendo aspectos de esa benignidad. Ser misericordioso. Oye, tal vez esa persona no merezca que tú pienses bien de ella primero, pero piensa bien primero. Tal vez lo que hizo justamente sería algo justo que de ti salga algo malo, porque lo que te hizo fue tan malo que tú pudieses actuar mal y como que equilibrar la balanza. Pero el Señor dice: no, las personas benignas se inclinan a ser misericordiosas. Pudiesen descobrárselas, pudiesen desquitarse, pudiesen vengarse, lo tienen como opción, pero toman la opción de perdonar, toman la opción de dar otra oportunidad, tomen la opción de hacer borrón y cuenta nueva, perdonándose unos con otros. ¿Por qué? Porque tenemos que tener conciencia de que Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Sabes? Si somos sensatos, para mí yo estoy tratando de crear una disciplina de recitar una plegaria que lleva miles de años el pueblo de Israel recitándola cuando despierta, cuando ya se van a levantar, van a dejar el descanso y van a comenzar el día a día. Y esa plegaria es el modé a mí. Traducido al español es: te doy gracias, Señor, Creador, Rey bendito, por haberme devuelto mi alma, o sea, por poder despertar, por haberme devuelto mi alma misericordiosamente. Y quiero detenerme ahí. Yo me confronto a mí mismo con que si voy a la justicia, lo más seguro es que yo no merecería despertar. No es una obligación que Dios tiene de que yo tenga un día más de vida. Si Él es misericordioso conmigo y con el nuevo día, las nuevas misericordias, es decir, me da nuevas oportunidades, así Él quiere que yo haga con los demás. La falta de perdón, el resentimiento,
emocional, no solamente las heridas del pasado que nos duelen, sino también la falta de perdón y resentimiento. Esta es otra área de cautividad. Que lo perdone Dios. Publiqué en mi historia de TikTok un video que comienza con una joven que se arrodilla y comienza a repetir el Padre Nuestro. Y después de que dice Padre Nuestro, el Padre le contesta. Cuando ella dijo Padre Nuestro, el Padre respondió. Se los invito a que lo busquen. Cuando llega al punto y comienza un diálogo y una interacción allí entre ella y Dios, que vino allí a su oración. Y cuando llega al punto de perdonar, búsquenlo. Ustedes saben más que yo cómo buscar eso aquí en redes sociales. En mi historia debe estar todavía orden del día. No recuerdo en qué momento ayer lo publiqué. Perdón. Dice Salmos capítulo 147, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón. Y recuerda que cuando leyó el rollo de Isaías, una de las cosas que es misión de Cristo Jesús, y ahora el Espíritu Santo que quedó en lugar de él, es sanar el corazón quebrantado. ¿Qué quiere decir corazón quebrantado? Bueno, un corazón quebrantado es un corazón que perdió la capacidad de perdonar, que fue tan grande la herida, el dolor, el trauma que enfrentó, que cree que no tiene la capacidad más de perdonar. Pero Él viene a proclamarte y a decirte: sí, sí puedes. Yo quiero sanar tu corazón. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Permítele al Señor en esta mañana colocar el bálsamo, el aceite de su Espíritu Santo sobre tu corazón y vendarlo con su amor, para que tú entiendas que Él te vino a traer libertad de eso que te impedía perdonar, de eso que te esclavizaba el resentimiento, de eso que te obligaba a que cuando retrocedías las páginas y volvías a leer ese episodio de tu historia, el dolor volviese a lastimarte, el odio, la amargura volviesen a tomar control de tu mente y de tu corazón hacia esa persona que te lastimó. Dios hoy viene a darte la oportunidad de que leas esa página de tu pasado con libertad, con la sanidad que solo Él puede dar. Ahora, hay también no solamente cautividad física, no solo cautividad emocional, hay también cautividad espiritual. Cautividad espiritual. Y una de las maneras como se manifiesta la cautividad espiritual es cuando hay falta de fe o falta de esperanza. Cuando hay falta de fe, cuando, oye, pero ¿cómo me pides que crea en Dios? Atravesé momentos en mi vida, en un pasado no muy lejano, donde llegó un momento donde le dije: Señor, en mi lógica humana, desde mi perspectiva, no hay cómo conectar todo esto con Romanos 8:38, donde dices que si en mi corazón hay amor hacia ti, todo esto me ayuda para bien. No sé cómo hacerlo, Señor, pero lo que sí he aprendido es a confiar en ti. Fortalece mi confianza en ti. Ayúdame a que mi fe no sea zarandeada, a que mi fe no sea debilitada por esto que estoy viviendo. Te dejo mis tiempos en tus manos, como dice el Salmo. Sé que en este momento mi llamado es a obedecerte, a seguir confiando. Luego tú me ayudarás a que pueda entender cómo esto me va a ayudar a bien. ¿Podemos ser cautivos espiritualmente, por
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está con el mayúscula. A los que se dejan guiar, los que andan conforme al Espíritu, a los que se dejan tomar de la mano por el Espíritu de Dios y ser guiados por Él. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Permitir que nuestra fe se debilite puede constituirse en el pecado. Tal vez el que esté débil en la fe no, pero lo que desencadena el estar débil en la fe sí es pecado. ¿Cuántos no terminan renegando de Dios? ¿Cuántos no terminan incluso volviéndose a una vida totalmente contraria al amor y a la obediencia que antes profesaba hacia Dios? ¿Por qué? Porque perdieron la fe, porque perdieron la esperanza. ¿Sabes? Dios no te condena por eso. Si tal vez ese fue tu caso o es la situación que tú estás enfrentando, donde tu fe es flaqueada, donde tal vez creíste que de esta ni Dios te puede sacar, Dios no te condena. Y así comienza el versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para ti que estás en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ninguna condenación. Guarda la fe. Eso fue lo que Dios habló en mi corazón. Guarda la fe. Y hoy te comparto lo que Él me habló. Guarda la fe. Guarda. Santo Dios. Guarda la fe. Seguimos hablando de cautividad ahora en el área espiritual. Otra área en lo espiritual es cuando sentimos que estamos desconectados con Dios. ¿Cuándo sucede esto? Comúnmente puede suceder cuando estamos conscientes que algo es pecado, y aun cuando sabemos que es pecado, terminamos practicándolo y disfrutándolo. Y viene la acusación, viene el remordimiento de conciencia y te hace creer que ahora sí que estás bien lejos de Dios, que ahora sí que Dios no va a querer estar a tu lado. ¿Qué tal cuando partamos de que no hay condenación? Tal vez tú lo hiciste, tal vez estás en esto, pero cual hijo que se dio cuenta que tenía la capacidad para tomar decisiones, toma la decisión de alejarse del Padre. Porque hay libertad, dice la palabra, todo me está permitido, todo me es lícito. Pero aconsejo, ten en cuenta que no todo te conviene. Y aquel hijo, teniendo toda la bendición de estar en la casa de su padre, decide ver a su papá solamente como fuente para dinero. Dame lo que me corresponde, le dijo aquel hijo. Vio al padre en vida solamente como que ya está muerto, y yo lo que quiero es la parte de la plata que él me dejó, de la propiedad que él me dejó, y me voy. Tal vez tú tomaste la decisión parecida a la de aquel joven que Jesús en esa parábola del hijo pródigo, del hijo que actuó rebeldemente, del hijo que decidió con la capacidad que el Padre Celestial le dio de tomar decisiones, tomó la decisión de alejarse de su Padre terrenal. Y con esta parábola el Señor Jesús nos está dando la oportunidad de que nos demos cuenta que en lo espiritual hay decisiones con las cuales voluntariamente, sin coacción, sin influencia de nadie, nosotros solitos decidimos apartarnos del Padre. Y cuando decidimos apartarnos del Padre, Jesús lo describió de muchas maneras. Hubo una parte que afirmó que Él viene y trae libertad, y si
la cautividad había llegado al punto de que espíritus malignos estuviesen tomando control de la persona, Él los echa fuera. Pero cuando la persona, esa libertad que ahora recibe, la utiliza para volverse a una vida de pecado y alejarse, darle la espalda a Dios, ahora él o los que salieron van a darse una vuelta por la casa que antes ocupaban, la vida de esa persona que antes ocupaban, y cuando se dan cuenta que echaron fuera la presencia de Dios, van y se buscan a 7 peores que ellos y vienen a ocupar. Y dice la palabra que el estado postrero, es decir, el futuro de la persona, viene a ser peor que el pasado. Estaba disfrutando un presente de libertad. Se olvidó del pasado de cautividad, o se acordó de él, se olvidó de que había sido cautivo y perdió cuidado, o se acordó de la cautividad y le dieron ganas de otra vez ser cautivo. Porque entendamos algo: las cosas que comúnmente a la naturaleza humana, a la carne le gustan, se disfrutan carnalmente, humanamente se disfrutan. Y estamos conscientes en la parte que Pablo decía que hay una lucha dentro. Pablo decía: yo quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo, y no quiero hacer lo malo, pero no hago lo bueno. Hay una lucha entre la carne y el espíritu, se oponen. Muchas veces estamos así y hay una parte que dice: oye, no lo hagas. Pero recordamos el placer. Qué tremendo que no tenemos memoria del dolor. Tú recuerdas que algo te dolió, pero si recordases el dolor, sería muy difícil. Pero si hay memoria de lo que gusta, y en la humanidad hay cosas que son pecados que nos gustan, y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque eso nos desconecta de Dios. Juan capítulo 8 versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, Hijo con I mayúscula, así que si ven Adán, así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Ayer hubo un momento que Dios quebrantó mi corazón, porque hay ciertas cosas en mi vida que anhelo alcanzar, que no son malas, no son pecados. Y hubo un momento en que Dios me permitió darme cuenta que tengo humanamente la capacidad de alcanzarlo sin Él. Pero ayer se lo dije y hoy se lo repito y lo comparto con ustedes. Soy capaz de hacerlo sin Él, sí, pero quiero hacerlo con Él, porque no quiero desconectarlo, ni siquiera que cosas buenas me desconecten de Él, porque Él me dio libertad, y ni siquiera por algo que Él no condena yo quiero permitirme estar en riesgo de perder la conexión con Él. Él nos da la promesa en Lucas capítulo 4 versículo 18, cuando Él dice: te proclamo libertad. Ese proclamar es porque hay seguridad en, no es: oye, tal vez vas a ser libre. No, te proclamo libertad. Hay una libertad real, hay una libertad para ti, que basta que tú me des la oportunidad y yo te la voy a dar toda, y te voy a permitir que la tomes toda para ti. Él proclama libertad. Y aquí quiero citar Isaías capítulo 61, que es la porción del rollo que le pasan a Jesús, y que Él, abriendo el rollo, lee y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos.
que se publica es lo que es real. Porque si yo publico algo que no es real, no me va a ir bien. Y Dios, como es Dios de verdad, siempre está proclamando libertad hoy, es porque esa libertad es real. Dios no solamente te proclama una libertad real ante las cautividades que puedas estar enfrentando, físicas, emocionales o espirituales, sino que viene a sanar el corazón, porque así como la cautividad real, también las heridas que sobrevinieron sobre ti en medio de lo que enfrentaste te llevaron a esa cautividad, o las heridas que vinieron mientras que tú estabas cautivo. Porque es que un esclavo, o sea, el maltratado, dice que el amor del pueblo de Israel en medio de la esclavitud de Egipto fue tal que llegó a los oídos del Señor. Él escuchó tu lamento, Él escuchó tu llanto, Él está consciente del dolor y de las heridas que tiene. Y entonces Él dice: vengo a sanar tu corazón. Porque no es solamente a darte libertad, pero que llevas todo el tiempo con la herida aquí. Oye, ¿de qué sirve? Ejemplo, lo vemos en la sociedad. ¿De qué sirve tener mucho dinero, muchas posesiones, pero estar preso de una herida en tu cuerpo, una enfermedad? Dice una canción: cuando la enfermedad te hace su paciente. ¿De qué sirve tener vida si hay heridas en mi cuerpo, si hay heridas en mi corazón? Y como Dios es el primero que está consciente de eso, dice Juan capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido. ¿Quién está hablando acá en el Evangelio según Juan? ¿Quién está hablando allí? Jesús, el mismo que tomó el rollo de Isaías, el mismo que dijo la palabra que le fue dada al profeta Isaías, es la que se está cumpliendo frente de ustedes hoy. Él te dice hoy que Él ha venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Es decir, que tengas vida, tengas salud y la disfrutes. Para eso es que te ha traído el Señor. ¿Cómo interpretamos la apertura de las cárceles de lo espiritual? Hay cárceles que no son solo físicas, sino que también son emocionales y espirituales. Y la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 3, versículo 17, dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La pregunta para ti es: ¿tienes libertad? Sí. ¿Quieres que esa libertad permanezca en ti? Si tu respuesta es sí, un sí con seguridad, tal vez un sí de duda, o si tu respuesta a mi pregunta fue una, para ti te digo: sí, es verdad, esa libertad que viene, Señor, a darte, y quieres que esa libertad permanezca, tienes que abrir tu corazón a Cristo. Tienes que darle la oportunidad al Espíritu del Señor de ser la promesa de que Él es las arras. El Señor Jesús declaró: mientras que yo voy al cielo, el Espíritu, que es como yo, va a estar aquí contigo. Y si está contigo, está en tu corazón, vas a tener libertad. Ábrele tu corazón a Cristo. Dale la oportunidad al Espíritu Santo de estar en tu corazón. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Tu corazón crees que necesita libertad? Invita al Espíritu Santo. Él va a establecer esa libertad en ti. Ahora, esa libertad, ¿cómo terminamos de interpretar esa apertura de las cárceles en esta vida terrenal? Porque es que lo que el Señor viene a ofrecer no es solamente las grandes promesas que nos da para cuando estemos allá en el cielo, en su presencia, disfrutando de la vida eterna allá. Él tiene también en esta vida terrenal, en esta existencia terrenal, tiene también para que la disfrutemos. ¿Cómo vamos a poder disfrutar esa libertad? Cuando permitimos que esa transformación que ofrece Jesús se lleve a cabo en nosotros. ¿Cómo así? Con decisiones, un día a la vez. Lo más difícil
difícil ya lo hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, entregar su vida. Lo que te queda a ti es tomar la mano del Espíritu Santo y un día a la vez, un paso a la vez, ir permitiéndole al Espíritu Santo enseñarte cómo vivir de una manera maravillosa esta existencia terrenal que te fue dada con días contados, con años contados, sí, pero también con garantía de que puedes disfrutar cada uno de esos días, cada uno de esos años. Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No vuelvas atrás. Pero es que yo ni siquiera he dado un paso adelante. Pero si te pusiste en pie, ya empezaste. Si escuchar esta palabra te está llevando a que, oye, sí puedo, sí lo voy a hacer, y te pones en pie y sientes que la diestra, la mano derecha del Señor toma tu mano izquierda y sientes aquí en tu mano izquierda ese calorcito que te dice: ahí está Él. Solo déjate llevar por Él en la dirección que Él vaya. Tú síguele, acompáñale. Jesús declara que ha venido a liberar a los cautivos, y esta es una invitación a cada uno de nosotros a examinar nuestras vidas. Porque no saber es como no ver, y Dios hoy nos está llevando a que sepamos. Ya hoy sabes que tienes que permitirle al Espíritu Santo que te muestre en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual de qué manera puede haber cautividad en tu vida. Tienes que aprender a identificar las áreas donde necesitas la libertad que Él y solo Él te están ofreciendo. Es una invitación que permite que el Espíritu Santo renueve tu mente y tu corazón, que renueve mi mente y que renueve mi corazón. ¿Qué es eso? Que te dé una manera nueva y maravillosa de pensar, que te dé una manera nueva y maravillosa de poder vivir cada una de tus emociones y de tus sentimientos, que te permitas a ti mismo leer cada una de las páginas y de las historias de tu pasado, pero acompañada del Espíritu Santo, y leerlas consciente y que Él siempre estuvo allí. Que a pesar de que fue duro, a pesar de que fue doloroso, Él estuvo allí, y por eso tú sigues y estás hoy aquí. Tienes la oportunidad de leerlas con esperanza, tienes la oportunidad de leerlas con un corazón sano, desde la tranquilidad, desde la paz, desde la serenidad. Aprende a ver, a identificar esas áreas de oportunidad en tu corazón, en tu mente. Salmos capítulo 138, versículos 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y quiero quedarme en ese punto y coma. ¿Quién dijo esto? Esto a mí me confronta. ¿Por qué? Porque esto lo está recitando el rey David en un momento. Fue escrito una reflexión de él. Y él dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Dice: pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en camino eterno. ¿Qué estaba diciendo David allí? Estaba diciendo: Señor, yo necesito que sean tus ojos, yo necesito que sea tu criterio, yo necesito que sea tu juicio, porque me examiné, porque me revisé y creo que todo está bien, pero tengo que algo ande mal en mí, tengo que algo no esté marchando bien en mí y que me lleve a sufrir, que me lleve a perder tu presencia. Necesito escuchar tu crítica, necesito escuchar tu consejo. Necesito que tú me muestres lo que no está bien, pero que a mis ojos sí parece que está bien.
Las lamentaciones de quién? Del profeta Jeremías, de Yirmiyah, es la pronunciación en hebreo. ¿Quién es un joven que el Señor le dijo: oye, aun cuando muchos te ven que eres un joven, que eres un chavo, que eres un muchacho, yo no quiero que te veas como tal. No quiero que te creas incapaz de por la juventud que tienes. Tú vas a ir y le vas a dar mi mensaje al pueblo. Y es rudo porque el pueblo no creyó. Había la oportunidad de que lo inevitable lo pudiesen afrontar desde el cobijo de Dios. Le estaba diciendo: no van a poder evitar que vengan y los tomen cautivos, porque ya las consecuencias de haberse apartado del Dios que los mantenía en libertad ya son irreversibles. Pero lo que Él les ofrece es que en medio de esa cautividad física ustedes puedan vivir una libertad emocional, mental y espiritual. ¿Cómo podemos aplicar esto a la vida diaria? Oye, hay personas tal vez privadas de libertad porque tienen una deuda social por algo indebido que hicieron. Y hoy el Señor les viene a decir: oye, dense cuenta que necesitan libertad. Tal vez tienes que terminar socialmente de pagar la deuda. Tal vez lo que hiciste, la decisión que tomaste, te produjo un daño en tu cuerpo irreversible. Perdiste una mano, tienes una herida que te dejó una cicatriz. Pero yo quiero que entiendas que en medio de, por encima de y a pesar de, puedes ser libre. Dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. En nuestro país no se vive la condena o la pena de muerte, pero hay personas que saben que hay una vida que no les puede quitar, porque en medio del descalabro que vivieron por sus decisiones, tuvieron su corazón sensible a Dios, le dieron la oportunidad a Dios, y aun cuando tal vez están enfrentando la pena de muerte, porque es una ley aprobada en esa nación, hay libertad y hay vida que vienen de las leyes celestiales. Yo no sé si tú estás enfrentando algo que humanamente es irreversible, pero te da la oportunidad de que te escudriñes, de que te revises muy bien en qué fue lo que hiciste, cómo lo hiciste, qué te llevó a eso, y que tomes la decisión de volverte a Dios. Es necesario volverse a Dios. A mí me impacta como el Señor habla a través de Salomón en el libro de Eclesiastés y le dice al joven: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que venga la vejez, y reflexiones en lo que viviste en los buenos años y digas: ¿de qué valió la pena esto, aquello, lo otro, si le dieras parte a Dios? Sí, en la etapa de la juventud nos creemos que podemos comernos el mundo, pero lo mejor sería que nos disfrutemos la presencia de Dios. Amén. Romanos 12:2 nos llama a que renovemos nuestra mente y nuestro corazón. Ya cuando tenemos esa libertad, cuando hemos decidido volvernos al Señor, tenemos que entender que vienen los cambios, y esos cambios se dan solamente cuando cambiamos las formas en que hacemos. O sea, ¿quieres obtener un resultado diferente? Tienes que cambiar la forma en que vienes haciendo las cosas, la forma en que vienes pensando, la forma en que vienes maquinando en tu mente y en tu corazón tiene que cambiar. Y dice Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,